Pues buenos días, vamos a orar. Padre, en esta mañana o en esta tarde o cuando estés viendo este video, Señor, sabemos que tú estás en todas partes. Sabemos, Padre, que siempre nos escuchas, siempre estás al pendiente de nosotros y lo podemos ver minuto a minuto, que no quitemos los ojos de ti. Y ahora que estábamos orando por pues todas estas cosas políticas, cuestiones políticas que se están moviendo, ¿verdad? Que recordemos como tú me lo recordaste. No importa quién está sentado en una silla presidencial o en otra, yo sigo sentado en el trono, en mi trono, soy el Todopoderoso y soy soberano sobre todo y tengo el control sobre todo. Así que, Padre, descansamos esa sabiduría que tú tienes. Descansamos en saber que sigues sentado en tu trono y eres el Dios todopoderoso y soberano. Gracias, Señor, te ponemos este tiempo en tus manos. Abre nuestra mente y nuestro corazón para esa palabra hermosa que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver, seguir viendo quién es el Espíritu Santo, ¿sí? Sabemos que Jesús, cuando se va de los discípulos están viendo al cielo cómo Él asciende después de que resucitó y estuvo 40 días con ellos y resucita y se va y ellos se sienten tan desolados, ellos se sienten, dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer si ya se fue? Jesús resucitó y ya lo vimos resucitado, pero otra vez se nos está yendo. Pero Jesús les dice, os conviene que yo me vaya, porque yo oraré al Padre y Él os enviará al Consolador, el Paracleto. Y lo vimos en la clase pasada, es exactamente lo mismo, Ales. La palabra es Ales. Os enviará otro Consolador, pero es otro igual a Jesús. Jesús en carne allá arriba, con su cuerpo glorificado allá arriba sentado a la diestra del Padre, pero Jesús mismo en espíritu dentro de nosotros. Y entonces, porque dice, estará con ustedes y en ustedes. Qué gran compromiso cuando sabemos que Él mora, Jesús mismo, por medio del Espíritu Santo, su Espíritu, y lo vimos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, es el mismo. Y entonces, vemos que muchas veces decimos nosotros, aquí hay un espíritu de quietud, a veces la gente cuando viene a mi casa me dice, es que se siente un espíritu de calma, de paz en tu casa o en X parte cuando vamos a X parte. Eso no es lo mismo. Una cosa es tener un espíritu de paz o de tranquilidad y otra cosa es el Espíritu Santo es una persona, es alguien. Y fíjense, yo me puse a pensar, muchas veces hablamos de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el Espíritu Santo es algo etéreo, es algo allá y que cae como un vaho, como una unción. No, es la presencia misma de Dios en forma del Espíritu Santo. Es la presencia de una persona que se llama Espíritu Santo, ¿sí? Y esa es la diferencia muchas veces que no percibimos, ¿verdad? Vamos a nombrar aquí religiones o sectas o como ustedes, los testigos de Jehová, los mormones, la cienciología cristiana, etcétera, que parece muy igual, sí, muchas veces a los principios que nosotros tenemos como cristianos, sí, pero es como que la fuerza te acompañe. El verdadero cristiano sabe que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un vaho, no es nada más algo etéreo, es una persona. Es una persona que tiene esa capacidad de morar. Por eso decía Jesús, pues tú quieres venir a mí, todos querían venir a mí, Jesús, ven porque mi siervo está muy enfermo,
¿verdad? Le decía el romano, Marta y María, si hubieras llegado tú antes, no hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera llegado, no hubiera muerto Lázaro, ¿sí? Pero no, no, porque Jesús, ahí ellos lo buscaban en presencia física, pero ¿qué era la situación? La situación es que dice Jesús, ahora yo estaré en todas partes y con todos ustedes, ¿sí? Entonces, fíjense, es parte de la Trinidad intrínseca. En Juan 14 a 16, y retomamos un poquito lo que habíamos dicho, pero más a profundidad, ¿sí? Fíjense, estos versículos de Juan del 14 al 16 es la enseñanza más larga en toda la Biblia de lo que dice Jesús. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo? Pues, ¿y el sermón del monte? Pues esta enseñanza que Jesús les da a sus discípulos antes de que al día siguiente lo colgaran en la cruz, ¿sí? Fuera ejecutado como un criminal en la cruz, esta enseñanza es la última enseñanza de Jesús antes de morir y la más larga, aún más larga que el Sermón del Monte, ¿sí? Fíjense, en el Nuevo Testamento hay alrededor de 6 horas de enseñanzas de Jesús. Qué fácil nos la puso Dios. Cuando Dios dice, y en la enramada, recuerden, en la transfiguración, Dios dice, aquí está mi Hijo amado, a Él escuchad, a Él oíd. Y estaba Moisés representando la ley y Elías representando los profetas. Pero Dios dice, este Jesús es mi Hijo amado, a Él oíd. Y nos la puso muy fácil. 6 horas, si tú lees en el Nuevo Testamento, sabemos que todo el Antiguo Testamento apunta y habla acerca de Jesús, pero las palabras directas de Jesús en todo el Nuevo Testamento lo lees en 6 horas. En 6 horas. Y todavía no acabamos de captar y de entender la profundidad de las enseñanzas de Jesús. Y de esas 6 horas, lo más largo, la enseñanza más extensa que hay es precisamente cuando Jesús habla con sus discípulos en esa última cena y les enseña acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense, dice Juan que si él escribiera todas las cosas que Jesús dijo e hizo, no cabrían en el mundo todos los libros. Pero ¿por qué Dios escogió esto? Para plasmarlo en la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que es palabra de Dios? Por la gran enseñanza, fíjense. Y vamos a ver cuál es el centro y el corazón de esta enseñanza. Cómo poder vivir en el reino de los cielos cuando Jesús predica regresando ya resucitado. Esta es la última parte antes de morir. Muere, resucita y luego habla acerca del reino de los cielos, ¿sí? Ahora, en la primera enseñanza que viene de Jesús es el Sermón del Monte. Y claro que todos estaban ahí, imagínense, él está a la orilla, ¿sí? En un montecito ahí a la orilla del lago de Genezaret, ¿verdad? Del mar de Galilea, que es el mismo. Y entonces él está hablando acerca de cómo es el reino. Y tú dices, ¿cómo voy a vivir yo esos estándares del Sermón del Monte? Es imposible. A ver, que alguien me diga, ¿sí? ¿Quién puede hacerlo en pensamiento y en obra? ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte, fíjense, dice que el corazón del Sermón del Monte, quiere decir, la clave está en que yo voy a tratar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Alguien verdaderamente lo ha hecho?
¿Verdaderamente amas a tu prójimo como a ti mismo? Alguien que levante la mano y me diga, nunca he sentido una envidia con alguien. Nunca he hablado ni media palabra, nada mal de alguien, porque tú no hablarías mal de ti mismo, ¿verdad? Entonces no vas a hablar mal de nadie. Alguien que levante la mano, que haya cumplido el sermón del monte en corazón, en pensamiento y en obra realmente. Entonces, ¿qué nos dijo Jesús? ¿Nos puso algo imposible? Nos dijo para que nos frustráramos y toda la vida estuviéramos, ay, no puedo, no puedo, tengo que hacer sacrificios porque no puedo llegar al estándar de Jesús, ¿sí? No, porque la clave de este primer mensaje del Sermón del Monte está en el último mensaje, que es el que estamos viendo ahorita. No, no lo puedes hacer, pero sí lo puedes hacer. Entonces, te lo digo, no lo puedes hacer, pero sí lo puedes hacer, porque Jesús te dejó con qué hacerlo y cómo hacerlo, y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Fíjense, recuerdo cuando fuimos mi hija y yo a una reunión y era pues una reunión así, había mucha gente que no conocíamos, esas inauguraciones y cosas de esas. La gente se nos acercaba, que no conocíamos, gente extraña, y nos decían, es que madre e hija son idénticas, son parecidísimas, es que parecen un clon. Claro que yo decía, ay, gracias, ¿verdad? Porque bueno, pues yo soy la mamá pues ella obviamente jovencita y preciosa y todo, ¿no? Pero si ustedes ven los rasgos de mi hija y hubieran conocido a mi esposo, ¿verdad? Que bueno, él falleció hace muchísimos años, hace 30 años, pero fíjense, entonces, si ustedes ven los rasgos de mi hija, los rasgos, los ojos, la nariz, la boca, la forma de cara, es la forma de su padre, de su papá. Pero bueno, su papá murió cuando ella tenía 6 años, 9 años, perdón, y entonces pues ya lo dejó de ver. ¿Y a quién estaba viendo? A mí, a mí, a mí, a mí. Creció conmigo, con mis expresiones. No nos parecemos físicamente en nada, pero obviamente, pues a la que me está viendo y la que siempre estoy con ella, pues soy yo. Y eso es lo que sucede. Muchas veces vemos, ¿verdad? Y dice la ciencia, inclusive que después de los 40 años, por ejemplo, la gente se casa y los esposos, aunque de jóvenes pues no se parecen y realmente rasgos físicos no se parecen, pero cuando hay esa comunión y siempre están juntos, se empiezan a parecer uno al otro. De hecho, yo conozco un matrimonio que siempre anda la pareja junta, nunca se han separado, nunca ha viajado él por su lado y ella por su lado. Y me da mucha risa porque él empieza a platicar y luego él ya sabe que la esposa le va a terminar la frase. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado? O inclusive muchas veces él está hablando y ella está sin decir sonido, ¿verdad? Está haciendo lo mismo, las mismas palabras que él está diciendo. ¿Por qué? Porque con el al que tú estás viendo, con el que tienes comunión, te vas pareciendo a él. Es por eso que siempre dice la palabra, orad sin cesar. Necesitamos esa comunión. Si tus ojos siempre están puestos en Jesús, ¿a quién te vas a parecer? Si tu pensamiento, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes la primera opción, porque siempre no nos queda más que orar. ¿Cuántas veces has oído o hemos dicho eso? Ya no nos queda más que orar. ¿Cómo? Lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestra vista en Jesús para tener la mente de Cristo y para ser un reflejo de Cristo, ¿sí? Porque si es realmente estamos fijos nuestros ojos en Él, ¿a quién nos vamos a parecer? Pues a Él, ¿verdad? Entonces lo buscamos para dirección, para consejo, para todo, porque Él mora en nosotros en espíritu, ¿sí? Y entonces,
Por eso Jesús decía, si me conocen a mí, conocen al Padre y conocen al Espíritu Santo, ¿sí? Y Jesús mismo lo dice en Juan 17 al final, en el versículo 21. Fíjense bien lo que dice Jesús en el versículo 21 y 23. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. O sea, somos uno, tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, somos uno. Y ustedes, nosotros, también somos uno. Que también ellos sean uno. ¿Cómo podemos ser uno? Por el Espíritu Santo. Es como podemos ser uno, unánimes con el Señor, unánimes con Dios, con Cristo, ¿sí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la única forma, escúchalo bien, es la única forma en que el mundo va a creer. Y ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Entonces, si es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno solo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nombramos a tres? Pues lo nombramos porque cada quien tiene una función, una expresión diferente en nosotros. Y vamos a verlo. Un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasamos por una casa, aquí hay una casa por aquí, por estos rumbos que me gusta mucho, porque es una casa, le llamo yo la casa Legorreta. ¿Por qué? Porque un arquitecto muy renombrado, cuando son arquitectos muy renombrados, ¿verdad? Dices, pues esta es una casa de Legorreta y la ves, o de Juan Barragán, ¿verdad? Y entonces, de Luis Barragán, que fue también contemporáneo de Legorreta. ¿Por qué? Porque él la diseñó, él la creó y la diseñó. Pero en realidad, pues el dueño, pues es el que compró la casa, ¿sí me explico? Entonces, pues pasa otra persona por ahí y dice, esa es mi casa. Pues sí, porque él la compró y es su casa, ¿sí? Y luego pasa otra persona y dice, esa es mi casa. Pues sí, porque esa persona está rentándole la casa al que la compró. Y entonces los tres pueden decir, esa es mi casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios la diseñó, Dios te diseñó, Dios te creó, ¿sí? ¿Y quién te compró? Te compró Jesús con su sangre, por precio, con su vida. ¿Y quién está viviendo ahí? El Espíritu Santo. Entonces Dios Padre puede decir, tú eres mío. Dios Hijo puede decir, tú eres mío. Y Dios Espíritu Santo puede decir, tú eres mío. Porque los tres tienen la razón. Somos de los tres, ¿sí? Y entonces, fíjense, el Espíritu Santo es el que habita en mí. Y tenemos este legado. Este legado es lo que Jesús dijo cuando Él sube allá al Padre. Dice, Él sube al Padre y entonces nos deja este testamento. Es un legado, es un testamento. ¿Cómo llamamos a la Biblia? Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Pero para ser efectivo este Nuevo Testamento o este Antiguo Testamento, cualquier testamento, alguien tiene que morir. Mientras tú puedes estar como heredero de Bill Gates o de la abuelita rica allá en Europa que te dejó toda su fortuna. Mientras ella no muera, tú no tienes ni un centavo realmente. Si eres el heredero, es como la reina o la corona, ¿verdad? Pues hasta que no mueren, entonces heredan. Y eso es lo que sucedió. O sea, Dios ya nos dio todo esto, todas estas promesas, todo es nuestro. Ya nos dio al Espíritu Santo también, todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero alguien tiene que morir para que lo podamos acceder al testamento.
Y entonces Jesús muere por nosotros y entonces nosotros ya podemos acceder a ese testamento. Pero puede ser que muera esa persona. Mientras tú no vayas con el ejecutor, con el albacea, con el que distribuye ese testamento, tú no vas a tener nada. Hay gente que era heredera de una gran fortuna. Muere esa persona. Esta persona nunca se da cuenta que está en ese testamento. Nadie le dice, ¿sí? Hay que publicar si es legal y dicen, tienes que publicar por cierto tiempo, ¿verdad? Cuando vas a ejercer un testamento, si no hay alguien que tenga una objeción, etcétera. Pues sí, es un recuadro chiquitito en un periódico allá quién sabe dónde, ¿verdad? Por ley tienes que hacerlo. Esta persona nunca se dio cuenta que estaba en ese testamento. Y aunque estaba en ese testamento y murió esa persona, nunca accedió a eso porque nunca fue a reclamarlo. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿sí? ¿Cómo podemos reclamarlo? Por medio del Espíritu Santo. Estas promesas de vivir como Jesús, tener la mente de Cristo y todo lo que Dios tiene para nosotros, lo podemos reclamar por medio del Espíritu Santo. Y muchos que nos decimos cristianos y muchos que decimos yo creo en Dios y yo creo en Jesús y que Jesús murió por mí, pero no tenemos ese legado que Dios nos ha dado porque tenemos que ir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que administra esto que el legado que Dios nos ha dado por medio de Jesús. ¿Qué nos dejó Jesús? Fíjense, por eso esos son los dones del Espíritu Santo. Pero si no es a través del Espíritu Santo, no recibiremos los dones. Por eso es el Espíritu Santo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo que tiene las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Ahora, fíjense, aquí hay algo también muy, muy importante, ¿sí? Para que el ejecutor te lo entregue. ¿Qué es lo que Jesús nos legó? Las últimas palabras de Jesús son hermosas y Él no nos dejó ninguna posesión material. No vemos ahí que Jesús diga, bueno, pues mira, la casa que tengo acá en Capernaum pues el borrico que tengo aquí y esto y lo otro. Inclusive para entrar a Jerusalén, en la última entrada triunfal a Jerusalén, ya que lo iban a matar en una semana, entra en un borrico prestado. Él tenía solamente su túnica y la túnica, los mismos soldados que lo crucificaron se la rifaron entre sí. Pero ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dejó Jesús? Vayamos a ver. Dice, él, fíjense, él dice en Juan 14, 27, y subrayen esto. Juan 14, 17 es el testamento es el compendio de todo. Juan 14, 17 dice, fíjense, es precisamente cuando les dice que les va a dejar al Consolador y por medio del Consolador, ¿sí? Si nos vamos al 16, que ya lo hemos repetido, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, o sea, el mismo Espíritu mío, para que esté con ustedes para siempre. Y en el 17 está la clave. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y luego dice una cosa tan importante en el 14:27. Vamos al 14:27. Dice, ahí está el legado de Jesús. ¿Qué dijo? Les dejo mi túnica, les dejo, la paz, fíjense, la paz, subrayenlo,
os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este es el legado de Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si tú haces la paz con Dios, tienes todo el reino de Dios. Acuérdense lo que dice la palabra. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos hecho un tratado de paz con Dios. Ahora hemos hecho un tratado en el cual nos reconciliamos con nuestro Padre. Y en el momento en que nos reconciliamos con nuestro Padre, somos nuevamente herederos de toda la gracia y de todos los dones que Dios tiene para nosotros. Porque mientras éramos enemigos de Dios, estábamos separados de su gracia. Entonces, esta paz es el legado de Jesús. La paz os dejo. ¿La paz con quién? Con Dios. Mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Cómo puedes tener paz en medio de esa tremenda? Estaba platicando con una niña, una jovencita, ¿verdad? Que está pasando por una situación muy tremenda en su matrimonio. Dice, pues así con todas estas cuestiones legales y policías y todo esto, dice, no sé cómo, tía, pero tengo una paz que no entiendo de dónde viene. Esa es la paz de Dios. Esa es el legado más importante que Jesús les deja a sus discípulos. ¿Y cómo podemos tener esa paz? Con el Espíritu Santo. Nos dejó esa paz en el Espíritu Santo. Por eso dice, yo me voy, pero aquí no los dejaré. Yo mismo estoy en espíritu con ustedes. Qué increíble, de verdad. Por eso dice que el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es la paz. En estos capítulos de Juan 14 a 16, vamos a ver que Jesús habla de 3 áreas del Espíritu Santo, ¿sí? En la primera parte dice, el Espíritu Santo respecto a Jesús. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo respecto a Jesús? La segunda es, ¿qué hace el Espíritu Santo respecto a los creyentes, a nosotros, a la iglesia, a los discípulos, al cuerpo de Cristo? Esa es la segunda. Y la tercera, ¿qué hace el Espíritu Santo respecto al mundo que no le conoce? Respecto al mundo que no le conoce. Fíjense, en la primera parte vemos que dice respecto a Jesús en Juan 16:14. ¿Qué dice Jesús respecto al Espíritu Santo? En Juan 16:14 dice, fíjense, dice, cuando Él venga, dice, para empezar, dice desde el 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, ¿sí? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué está diciendo? Soy yo mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo hablando, soy yo mismo hablando. Él no es otra persona que va a hablar lo que Él quiera. No, sino que Él habla la palabra de Dios, Él habla la palabra de Jesús, es como si yo les estuviera hablando, ¿sí? Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, y fíjense aquí, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer respecto a Jesús? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, respecto a Jesús, ¿sí? Viene el Espíritu Santo a glorificar a Jesús. Mucha gente dice, no, es que fíjense que en esa iglesia no se mueve el Espíritu Santo porque no sientes así burbujitas y no te caes y no haces cosas así, ¿sí? Ahorita vamos a ver, el Espíritu Santo no vino a eso, a que sientas bonito y que te caigas. No vino a eso, vino a glorificar a Jesús, a exaltar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el único en que hay salvación y vida eterna, ¿sí? Si tú escuchas hablar de otra gente o de otras cosas y somos muy dados, somos humanos, no, yo voy a esta iglesia, no, es que este es mi pastor, es que cuidado, porque eso no es, ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a glorificar a Jesús. Y yo he visto muchas veces divisiones entre iglesias porque dicen, no, pues ahí no hablan del Espíritu Santo, nada más hablan de Jesús y falta la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para que habláramos de Él. El Espíritu Santo vino para glorificar a Jesús y para morar en nosotros y para que todo lo que salga de nuestra boca sea glorificando al Padre y al Hijo. Ese es lo que el Espíritu Santo anhela, ¿sí? El Espíritu Santo es el más inconspicuo de las tres personalidades. ¿Por qué? Porque es el que trabaja adentro de nosotros. Es el que nos muestra al Padre. Es como si yo quisiera, vengan a mi clase, yo soy una gran predicadora, vengan a mi iglesia. No, yo lo que quiero es llevarte a los pies de Jesús y mostrarte al Padre. Entonces, ese es lo que el Espíritu Santo hace. Cuidado muchas veces con nosotros que queremos ver manifestaciones y todo eso. El Espíritu Santo es el que menos quiere notarse porque nos lleva a glorificar a Jesús y por ende al Padre. ¿Sí? Fíjense, en la segunda, el Espíritu Santo respecto a nosotros. ¿Qué es lo que hace en nosotros los creyentes? Fíjense, lo acabamos de leer. Él es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo está más preocupado en tus pensamientos que en tus sentimientos. Es que yo no sentí nada. Es que yo no sentí nada. Todos estaban diciendo que sentían un calor y que sentían que se desvanecían y que sentían esto y yo no sentí nada. Al Espíritu Santo no le interesa que tú sientas cosas. Al Espíritu Santo le interesa la transformación mediante la renovación de tu mente. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. ¿Cuántas veces he ido y he estado en reuniones y las personas tienen manifestaciones? Y qué bueno, qué bonito, qué hermoso. Pero luego salen y siguen viviendo la misma vida y haciendo lo mismo. Pues ¿dónde está la transformación? Fue una visitación del Espíritu Santo, pero no mora en ti. A Él le interesa cambiar tu mente. ¿Cómo sabemos esto? Pues obviamente lo sabemos porque dice y lo menciona en tres ocasiones muy importantes. Apúntenlo, Juan 14, 17, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. En estos tres versículos se menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Miren, ahorita, en este tiempo, estamos viviendo el engaño más tremendo que pueda haber. Ya no eres lo que eres, ahora eres lo que tú sientes
que eres. Y si yo siento como este señor de Canadá, ¿verdad? Un hombre de 57 años, de 52 años, canadiense con 7 hijos, que pues él se sentía una niña de 6 años. Entonces deja su familia, deja todo, lo pueden ver en YouTube, es mundial esto, ¿verdad? Y entonces él dice, yo soy una niña de 6 años porque tuve estos traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo soy verdaderamente, yo soy una niña de 6 años. Entonces ahora ya el gobierno legalmente lo constituye como una niña de 6 años y entonces ya una pareja legalmente lo adoptan como una niña de 6 años y ahora ese señor de 52 años convive con la familia de estas personas que lo adoptaron con sus nietecitos, ¿verdad? Como si fuera una niña de 6 años. Dios mío, ¿cómo puede o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pueden decirme que si soy hombre o soy mujer por cómo yo me percibo? Yo no estoy hablando, no soy homofóbica ni homofílica, ni no tengo nada que ver. Una cosa es tu preferencia o tu inclinación sexual y otra cosa es lo que eres. Eres un hombre porque tienes XY, en todas tus células tienes XY y eso no lo puedes cambiar jamás, te hagas cirugías, te hagas lo que sea. Y yo amo a esas personas, las amo en Cristo, pero no me pueden decir que es una verdad que un hombre es una mujer o que una mujer es un hombre. Entonces, ¿Dios se equivocó? Nosotros como mujeres, cada una de los billones de células que tenemos tienen la misma conformación, cromosomas XX. Que las preferencias, que las situaciones, etcétera, sean diferentes, eso es otra cosa. Necesitamos el espíritu de verdad. Necesitamos el espíritu de verdad. ¿Cómo me vas a decir que un bebé lo puedes abortar a los 9 meses porque no es algo vivo? Cuando desde Hipócrates, miles de años antes de Jesús, miles de años antes, el sentido común de la humanidad es que somos engendrados y tenemos vida desde la concepción. Necesitamos el espíritu de verdad. En esas 3 secciones, el espíritu de verdad, lo que es la verdad, ¿sí? De verdad, estamos ahorita la manipulación política, la manipulación de los medios, te hacen creer lo que sea, pero hay una sola verdad, que es el espíritu y es un espíritu de verdad. Y es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús, el mismo Espíritu de Dios, ¿sí? Ahora, ¿dónde se manifiesta el Espíritu de verdad? Aquí lo tenemos. Esto, cuando tú lees, por eso necesitas leer y tener esta palabra de Dios con el Espíritu Santo, porque tú aquí puedes encontrar lo que tú quieras y mucha gente dice, es que se contradice, es que esto, es que ya la leí y no la entiendo. Nunca le vas a entender si el Espíritu de verdad no está en ti. Necesitas, por eso siempre decimos aquí en el curso, antes de empezar con tus notas, lo que estás haciendo, ora, porque necesitamos ese espíritu de verdad que nos va a revelar, es una revelación el espíritu de verdad, ¿sí? Y aquí en este espíritu de verdad vemos lo que dice la palabra, por eso dice que el espíritu les revelará lo que hay, lo que era, lo que es y lo que será. Y lo que era lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo que es lo vemos en la presencia misma de Jesús con nosotros. Y lo que será y lo vemos en la revelación del Apocalipsis.
¿sí? Aquí está englobado todo el tiempo de la humanidad. ¿Y quién nos lo va a revelar? A ver, entiéndanle a Apocalipsis sin el Espíritu Santo. No, el que te lo revela es el Espíritu de verdad, es el Espíritu. Él es el verdadero maestro, solamente eso. Si nosotros, yo me gusta mucho ver cuestiones de educación y todo eso, estamos en un comité allí para la cuestión de la educación, todas las tendencias nuevas, ¿sí? Y en ocasiones lo he dicho, cómo aprendían los griegos es lineal. Apréndetelo y luego tomas un examen y lo pones. Y eso no se te queda, ¿sí? Pero los hebreos, como Jesús enseñaba, es exactamente las técnicas que ahorita se están implementando, que saben que funcionan para enseñar. ¿Cómo? Pues que sean aprendices. O sea, tú emular, lo hemos oído 1000 veces, habla más lo que haces que lo que dices, ¿sí? Y cuántas veces como papás, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Imposible. Jesús enseñaba con parábolas, Jesús enseñaba, por eso los discípulos vivían 24/7 con él, para ellos impregnarse de su esencia, viendo lo que él hacía, haciendo lo que él hacía, ¿sí? Y claro, todas las técnicas más modernas de enseñanza aquí están. Jesús es el maestro por excelencia. Y lee cualquier cosa y lo vas a ver en las enseñanzas de Jesús, las ilustraciones que hacía, las técnicas que él usaba para enseñar. Por eso la gente decía, él sí él sí enseña como si tuviera autoridad, pues claro, ¿verdad? El maestro por excelencia. Por eso en 6 horas enseñó todo lo que tenía que enseñarnos. Y el Espíritu Santo, fíjense, esto que estamos leyendo en Juan, se escribió 60 años después de que Jesús ascendió al cielo. ¿Y cómo pueden los discípulos decir palabra por palabra lo que decía Jesús? Porque aquí dice, fíjense, es entre comillas es literal, palabras de Jesús, porque el Espíritu Santo se los dijo. Jesús, no se preocupen, no se van a olvidar de lo que yo les dije, porque el Espíritu Santo les va a recordar palabra por palabra lo que yo les he dicho. Y después, aquí está el Nuevo Testamento, escrito para nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo con las personas del mundo que no creen en Jesús? Que no, que sí, yo creo en Dios, sí, yo creo, sí, claro, tiene que haber un Dios, sí, Jesús era el Hijo de Dios, sí, pero no tienen esa convicción, no lo creen, ese rema en su corazón. ¿Y en qué hace el Espíritu Santo para el mundo incrédulo? Fíjense lo que hace. Dice en Juan 14:17, Juan 14:17, ¿qué es lo que dice? Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen. El Espíritu no lo puede recibir el mundo, no lo puede recibir, por eso leen la palabra y no la entienden. Por eso dicen una cosa y hacen otra, ¿sí? Porque no conocen y no pueden recibirlo, porque para recibirlo primero tenemos que arrepentirnos y ver quiénes son nosotros. Pero vamos a ver, entonces aquí dice que no, que por eso creen las mentiras, por eso son engañados. Pero ¿qué dice en el capítulo 16 de Juan, versículo 8? Fíjense. Y cuando Él venga, o sea, el Consolador, el Espíritu Santo, Él es el que convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Esto es muy importante. Cuando venga, Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
Para creer en Jesús necesitas el Espíritu Santo. No creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Sí? Fíjense. Obviamente, hay tres cosas que tú no puedes convencer a la gente. Necesitan el Espíritu Santo. ¿No has tratado tú alguna vez de convencer a alguien del pecado, de quién es, de su pecado? Los podemos convencer de, por ejemplo, de los vicios. No debes de fumar, mira, te hace mal a tu cuerpo, no debe eso es malo para ti, o no debes de tomar tanto, o mira, tienes que ponerte a dieta, tienes que hacer esto porque tienes la presión alta, los vicios, tienes este vicio. De vicios sí los convencemos y médicamente muchas veces les hablamos de los vicios y todo, tú les puedes decir, ¿verdad? Eso es una cosa, sí los convences de vicio. De un crimen, por ejemplo, no te pases el rojo, no hagas cosas contra la ley, eso está mal porque pues, la ley dice que no debes hacer eso, ¿verdad? Eso es convencerlos de algún crimen porque la ley lo dice. Eso sí los puedes convencer, ¿verdad? Pero los convences tú de que no hablen mal, los convences tú de que no digan maldiciones, porque el pecado, fíjate, el vicio es contra ellos mismos, es algo que ellos hacen contra ellos. Y tú les dices, te hace mal hacer esto, este vicio, este otro, ¿sí? El crimen, pues, es contra la sociedad, contra los demás. Pero la diferencia es que el pecado es contra Dios. Y tú no los puedes convencer de pecado contra Dios. Es que, no sé si tú te ha pasado, yo no le hago mal a nadie. Yo no mato ni nada, yo al contrario, yo soy muy bueno. Mira, hasta doy mi diezmo y luego les doy a las de la caridad y luego doy a este orfanatorio y doy a esta casa hogar. Yo soy muy bueno, yo hago muchas cosas muy buenas. No se han visto el pecado. Cuando tú te ves tu pecado es cuando corres a Dios, caes de rodillas y dices, necesito que quites esto de mí, que quites este zoquete de mí, necesito un Salvador. De eso tú no los puedes convencer. Solamente, aquí lo dice, que cuando el Espíritu Santo venga, Él los convencerá de pecado. Segundo, de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque mucha gente te dice, ¿cómo? ¿Cómo Dios puede al final mandar a la gente al infierno? Yo siempre les digo, no, si estás en el infierno, estás separada de Dios, tú solito estás escogiendo ir. Al contrario, Dios te está abriendo las manos, los brazos por medio de Jesús. Pero ¿qué sucede? Fíjense qué sucede. Sucede que Dios es un Dios justo y tú no puedes convencerlos de eso porque eso no les entra en la cabeza. Ay, no, que nos perdone ya. Es un Dios de amor, es un Dios bueno. Es un Dios bueno. ¿Por qué tuvo que mandar a su hijo a morir? Mejor que nos perdone ya a todos y al final y todos nos vamos al cielo con él. No puedes convencer a nadie de lo que es un Dios justo, que tuvo que mandar a su hijo para morir, porque Él es un Dios perfecto en justicia. Solamente puedes comprenderlo, que alguien pueda dar a su hijo por matarlo en una cruz, permitir eso para salvación de tu alma. Y de juicio, ¿por qué? Porque eso es lo que dice la gente. No, al final Dios nos va a perdonar a todos. Todos somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio.
y dice claramente la palabra: yo acepto tu paternidad, yo soy hijo de Dios. Todos somos creación de Dios y ten cuidado cuando alguien te diga que todos somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque nosotros desechamos la paternidad de Dios. Fuimos nosotros los que rechazamos la paternidad de Dios. Esto es una cosa espiritual. Si yo acepto y me veo como soy, mi pecado, y que este es mi Padre y yo necesito reunirme con mi Padre, parecerme a mi Padre, es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. El niño se podrá poner la capa de Superman y de Batman, pero él quiere ser como su Padre. Y es algo que tenemos aquí. Cuando yo me doy cuenta de eso, de pecado, de mi pecado, de que Dios en su justicia tuvo que mandar a su Hijo a morir por mí, y por lo tanto va a haber un juicio donde Él va a recoger a los que hemos aceptado su paternidad, y los demás seguirán en su camino al precipicio. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Espíritu Santo, solamente el Paracleto, ¿sí? Solamente Jesús en espíritu dentro de nosotros. Esto es algo que tenemos que entender. No somos nada ni somos nadie sin el Espíritu que mora en nosotros. Muchas veces nos quedamos en la salvación, conocemos a Jesús, pero tenemos un legado impresionante, un testamento que necesitamos ejercer. Ya Jesús murió, está en nuestras manos, pero necesitamos al ejecutor, que es el Espíritu Santo en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos esta enseñanza, Padre, esta revelación, no nada más en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Que sea un rema en nuestro corazón. Abramos nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo, que nos trae convicción de quiénes somos y quiénes somos ante Dios, y cómo el amor de Dios nos restaura a nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.